Éramos jóvenes todavía, cuando eso vivíamos en Río Grande del Sur y buscábamos un pedacito de tierra para poder tener una familia ahí, para sustentar una familia. Salió un proyecto de una usina eléctrica del río Iguazú que se llamaba Salto Santiago y coincidió con la misma fecha de la usina Itaipú. Y nos dieron un plazo, en pocos 2-3 años teníamos que marchar de esta zona. Y ahí empezamos, no creímos que eso iba a ocurrir y decidimos buscar otro horizonte. Pensamos, vamos a ir a ver a dónde es esa tierra. Dijo que es muy linda la tierra colorada. Vamos a Paraguay. Pero Paraguay, ¿qué vamos a hacer si es todo monte? No, pero ahí es el futuro. Llegamos aquí como pioneros en 1976. En esta misma plaza se rezaba misa aquí. El ingeniero Miguel Fuentes fue el administrador general de la colonizadora técnica paraguaya, la empresa encargada de vender los terrenos a los colonos que llegaban aquí con interés. La mayoría son oriundos del Paraná y casi específicamente de la zona de Santa Elena. Hay muchos que vinieron aquí. ¿Por qué? Porque era la zona que iba a inundarse. En la época era en el momento que venían muchos inmigrantes a Paraguay, que creo que es de conocimiento de todo, que el gobierno en la época invitaba para el desarrollo de esta zona Alto Paraná, que no había nadie por esta zona. Venimos por un camino que entraba por Oleari, kilómetro 80 Oleari, y de Oleari para acá tardamos casi un día para llegar. Un vehículo que se llamaba la Brasilia en la época. Y empezamos a recorrer, pero monte, picada, encontramos esta pequeña parcela que se estaba iniciando la agricultura manual y nos encantaba ver la tierra esa. Y en 30 días ya estamos acampados bajo una carpa. Partimos entonces entre los 3 hermanos, llegamos a la terminal de ómnibus de Presidente Stroessner en la época, que es hoy Ciudad del Este. Partimos de Ciudad del Este con el micro y llegamos en San Cristóbal, ya de tardecita, casi oscureciendo, por medio del monte también. Pasamos el arroyo, ahí, Arroyo Iguazú. Ahí empezamos a recorrer ahí y ahí reservamos 100 hectáreas de tierra ahí, esa línea San Paulo, línea paulista ahí. Y nos fuimos de vuelta a Brasil, a Río Grande. Nosotros quedamos algunos días en Santo Domingo, en algunas casas, campamentos de algunos conocidos, porque hasta que armamos una picada, porque en nuestra propiedad no llegaba ni siquiera una picada. Trajimos una camioneta usada, bien viejita, pero trajimos, y con eso era nuestro transporte, irse hasta Santo Domingo, San Cristóbal, hacer lo que nuestro transporte en el momento. Ya trajimos un cheque de Brasil para comprar la tierra. Pero el cheque era de Brasil y tampoco nos querían recibir ellos. Tenía que ser plata, efectivo. Cuando eso salimos con la mudanza en Río Grande, un lunes anoche, por camino tuvimos lluvia, paramos 3 días en Santa Catarina. Ahí teníamos gallina encima, el perro, toda la mudanza. Y mientras eso por el camino, había parte que estaban construyendo la ruta de Santa Catarina, tuvimos que parar. Y nosotros bajamos del camión y de repente pudimos pasar, subimos y había sido que mi valija había caído en el suelo con mis documentos adentro. Y ahí yo me quedé sin documentos.
al final llegamos ya al sábado a la tardecita. Después del lunes que salimos de Río Grande, al sábado llegamos aquí, ya al oscurecer. Y no pudimos llegar hasta aquí donde queríamos instalarnos. Había un charco que no pasaba el camión, entonces quedamos ahí acostados del camino 500 metros antes. Y hicimos ahí una carpa y quedamos ya anoche. Otro día amanece con lluvia, mucha lluvia. Y aparece de repente una camioneta de lejos por el monte. Pensábamos quién puede ser, no conocíamos. Hasta que llegó más cerca, empezamos a hablar. Y había sido que es hoy Romualdo Soche y su papá. Trabajamos toda la semana y al final el domingo teníamos que salir un poco, ver. Creo que en este domingo salimos y de repente vimos que por el camino había movimiento de gente con camiones y una cierta mudanza que estaba. Y ahí nos tornamos muy amigos, vecinos, porque estaban ahí cerca, en el monte también. Nos ayudábamos, ellos tenían un tractorcito, nosotros teníamos un tractorcito viejo también. Nosotros conseguimos un poco de tabla prestado de un señor que tenía un poco de tabla ahí para que pudiéramos cerrar una parte y el resto cerramos con carpa nomás. Y arriba también con carpa, en esa misma noche llovía mucho y formaba el agua ahí, como un bolsón de agua ahí en la carpa. Cada rato teníamos que sacar el agua ahí para poder dormir ahí. Y después salió mi papá de vuelta muy preocupado. Llegó en casa con mamá y dijo que no sé si van a sobrevivir ahí. Pero nosotros éramos jóvenes, entonces para nosotros todo era fácil en la época, pero papá sentió. En el año 82, sí, creo que compramos un escarabajo, se llamaba de la Volkswagen, el Fusca. Y eso fue nuestro transporte en la época. Eso, con los caminos que teníamos para salir, llevar gente que sea por necesidad, por enfermo, por cualquier cosa. Yo era el chofer de esta zona, me buscaba para llevar. Eso sí que para salir, en el año 83 fundimos 2 veces el motor en el mismo año, porque no aguantaba. A veces para salir en época de lluvia, había una forma de poner cadena en la rueda trasera. Y así tenía que ser. Y muchas veces llevaba a los enfermos, o algunos accidentados, mujeres embarazadas. Y eso fue que muchas veces llegaban al río y vos no saber cómo pasar. Y teníamos que hacer aventuras. Y yo después de 2 años que estuve acá, soltero, entonces vino mi señora a conocer, mi novia en la época, a conocer a dónde íbamos a vivir nosotros, ¿verdad? En ese mismo lugar donde estoy ahora, sacamos fotos en la época, pensando, planificando nuestro futuro un poco, qué podría ser. Entró el nombre de Fitiña por el aserradero, que era más pequeño un poco, entonces se le llamaba Fitiña en vez de Fito, ¿verdad? Entonces ahí empezó el equipo de Fitiña. Y después ya vino la comunidad, se construyó la iglesia, una escuela. Se puso otro nombre al local, pero el nombre Fitiña permanece hasta hoy. Aunque después de 7 años se prende fuego en el aserradero y se quemó todito prácticamente en una noche. Entonces no sobró del aserradero, no sobra nada. Por lo menos tuvimos otra visión y ahí entramos en la agricultura más fuerte. En la época la dificultad era tanta que la agricultura era totalmente manual. No había mecanización, se plantaba manual, se cosechaba manual, se trillaba con esas trilladoras manual y se vendía embolsado. No había otra forma. Y ahí empezó la dificultad.
A veces vos tenías el producto para vender y no se conseguía ni siquiera comprador en la isla. Y el fuerte era el maíz, soja manual también, el feijão. Nosotros, cuando llegamos acá en Paraguay, no había camino, muy difícil. Energía eléctrica tampoco. Y empezamos con la agricultura. Y era difícil de conseguir los insumos, todo, alimentación, muy difícil. Y ahí ya se empezó a mirar a un lado de nosotros ir mejorando las cosas. Pero la dificultad era el mercado, no había. ¿Quién te financiaba? No había. Tenía que buscar la forma que tenía de hacer tu plantación. No había otra forma. Y no se conseguía el título de propiedad tampoco en la época, porque para tener el título vos tenías que pagar 100% de la propiedad. Pero con poca plata que venimos, pagamos algunos lotes y con estos lotes salieron los títulos y ahí empezamos a querer la mecanización y llevar al banco, el Banco Nacional de Fomento, que nos dieron crédito. Por ahí empezó la mecanización con los primeros créditos del Banco Nacional de Fomento. De repente empezó el Banco Nacional de Fomento a financiar a nosotros. Yo también estuve en el banco, saqué plata, mecanicé mi terrenito y todo, pero en la producción, ¿a dónde nosotros íbamos a entregar? Porque los acopiadores que tenía entonces en la época, ellos para comprarte las hojas les descontaban lo que querían y te pagaban el precio también lo que les gustaba. ¿Verdad? Entonces por eso surgió la idea con el apoyo del gerente del Banco Nacional de Fomento de Mallorquín, en la época, para formar esa cooperativa que hoy tenemos, que es Cooperativa Pindó. El gerente en la época nos dijo, bueno, es una colonia que necesita hacer algo para el futuro, porque usted tiene que unirse en forma de una sociedad, en forma cooperativa. Y pero nadie conocía de dónde empezar eso. Y de repente me acuerdo que un día él dijo, yo le voy a hacer los contactos de cómo formar un comité que sea para iniciar. Había la Federación de Cooperativas, que hasta hoy es nuestro apoyo, FECOPRO. Esos compañeros de FECOPRO empezaron a dar charlas a nosotros para que nosotros nos uniese para poder crear una cooperativa, para poder que nosotros, nuestra producción, nosotros podíamos producir y vender. Empezamos a nos reunir y nuestro gran líder en la época fue Gregorio Becado. Que este fue voluntario con su propia camioneta. Él pegaba a algún compañero de aquí, que yo sé que, por ejemplo, don Romualdo trabajó mucho con él, Romeo Holba trabajó mucho con Roque Rosato y muchos otros. Mi papá vino acá en Paraguay con el espíritu de cooperativismo, como tenía una larga experiencia de cooperativa allá en Brasil, y vino acá y comenzó a recorrer ya casa por casa para juntar los socios, que tenía que tener 41 socios para fundar la cooperativa, y siempre recorriendo hasta que consiguió su objetivo de conseguir formar la cooperativa Pindó, hoy se llama. Siempre hablar de mi papá me deja así muy orgulloso. Fue una persona formidable, siempre hizo muchísimas cosas por la comunidad, no medía esfuerzo para colaborar con la gente. Formamos un comité de varios, de la colonia, de distintas zonas de línea, San Cristóbal, Sapiré, de todo. Y ahí empezamos. Entonces con 41 socios, señores, ahí ya formamos esa cooperativa en el 81. El aporte era 20.000 guaraní y tenía que dar 8.000 y 12.000 para posterior. Y muchos no tenían los 8.000 guaraní. Yo me acuerdo que algunos se prestaban, bueno, te doy 8.000,
otro te doy 8.000 para poder formar más gente, porque quería entrar como socio, pero no tenía darle 8.000, no, imagínate cómo era la dificultad. Às vezes você não tinha plata, você quedava sem plata. Daí uno ia e falava a outro, uno tinha uno por confiança, outro tinha outro, e buscava saber se ele tinha plata para te emprestar para esse dia. Daí a mim me aconteceu que esse dia eu estava sem plata. Daí uno me emprestou para poder ser sócio fundador. Y llegamos a proponer un nombre en la cooperativa, y que sería Tagir. Y justo este nombre ya tenía una cooperativa. Cuando se fue al registro del Instituto Nacional de Cooperativa en la época, había otra cooperativa con el mismo nombre. Y teníamos que encontrar un nombre para la cooperativa. Y por coincidencia se plantó un Tagir y un pindó. Y el pindó en este local creció, el Tagir secó. Eso es verídico eso. Parece que Deus falou que não vai funcionar Tagir. E Pindó cresceu reto, firme, como a cooperativa cresceu, reto, firme, sempre, adelante. Siempre hemos mirado San Cristóbal así, hermoso, lindo. Nambrena, un epipanio, lo verde, lo natural. Nunca miramos abajo. Y San Cristóbal tiene la mala suerte de tener piedra abajo. Y esa piedra no permite hacer un pozo. No permitió que la cooperativa, que ellos recibieron 10 hectáreas de nosotros, o sea, de la empresa colonizadora técnica paraguaya, para instalarse ahí donde está el puesto de salud hoy. Y reservado 25 hectáreas para ellos. ¿Por qué? Porque no podían construir un silo. Había un sitio ahí que la colonizadora iba a destinar a la cooperativa, pero el terreno no era, el suelo no era bueno para excavación, para hacer tolva y eso, porque tenía piedra abajo. Entonces hubo un socio de Santo Domingo que se dispuso, yo voy a donar 5 hectáreas de tierra ahí para que se haga ahí. Y ahí entonces se hizo en Santo Domingo por eso. Y ahí todo creció ahí. Esta época yo estaba por irme de acá. Motivo de que no había nada, no había interés en nada. Ahí empezó la cooperativa. Opa, ahora va a mejorar. Por eso que a veces la gente dona algo para que crezca el lugar. Porque si no crece el lugar, nada va adelante. ¿Qué está hoy? Si no fuera por la cooperativa, yo quiero decirte ¿qué había acá entre ellos? Nada. En el año 81, 82 y 83 fue uno de los años más difíciles, yo creo que del Paraguay. La inundación que vino en el 83, acá no se podría salir, se podrían los productos encima de los camiones, en el campo, en la chacra, no había. Nosotros mismos, acá cerca donde estamos, no pudimos cosechar la soja. Y aparte que muchos productores vendían la soja y te llevaban y nunca más te pagaba también. Eso ocurrió a nosotros mismos. Y ahí tuvo un paro, entre 81 a 85, 82 trabajó algo que me acuerdo. Los acopiadores no querían que la cooperativa funcionase. Y todo tipo de dificultad nosotros teníamos. Un poco hasta conseguir la personería jurídica demoró un tiempito. Y después la gente, como no tenía recursos, ni la cooperativa no tenía recursos para ayudar al productor. Entonces cada uno ya de vuelta se buscaba por donde podía. Tuvo realmente un pequeño fracaso, no había crédito y en final que
Movimos otra vez 85. En el 85 sí, la federación dijo, está parada la cooperativa. Si nosotros no ponemos en práctica la cooperativa, nosotros podemos perder el documento. Hay probabilidad de perder este documento, el registro de la cooperativa. Ahí nosotros nos reunimos en San Cristóbal, combinamos así. Cada uno de los 40 que estaban presentes, que nosotros creo que ya no estábamos entre todos, invitar a otras personas. Hay mucha gente, uno se enojaba, me chingaba. Y digo, no, yo aguardaba todito. Nosotros tenemos que procurar a unirnos para poder trabajar todos juntos, porque no tenga raza, nacionalidad, credo, color, todos tenemos que estar juntos. Hipotequei completo. Eu digo, e alguns me falaram, você parece louco, vai perder tudito que tem. Eu digo, com cooperativa não acredito que perde. Porque somos nós que manejamos a cooperativa, não são os de afuera, nós que trabalhamos. Al final del 85 conseguimos alquilar un silo de un socio que era el señor Daló Mayer, que él tenía un pequeño silo. Y él alquiló ese silo para la cooperativa para recibir la producción ahí y la cooperativa entonces llevar después con una transportadora, con otros camiones, hasta donde iba a vender. Y ahí arrancó. En el 86 trabajamos con la empresa Alpa se llamaba, Alemana Paraguaya, y nos dieron crédito. Pero me acuerdo que yo como tesorero en el 85, cuando juntamos toda la documentación, una carpeta, había 218.000 guaraní. Era el capital de la cooperativa. Yo me acuerdo que una noche el presidente era Manfred Menzling en la época, y yo le había pedido 500.000 guaraní, era en la época, un préstamo. Y él se fue al Silo Alpa y nos trajo y se llevó en su casa la plata. Entonces yo era Romualdo anoche, con mi moto, fuimos a la casa de él y retiré esa plata y traje en el bolsillo, pero el paquete era ya, que no teníamos vehículo en esa época. Yo y don Gregorio teníamos una reunión en FECOPRO y la dificultad era enorme. Y ahí llegamos a Asunción como a la 1 de la mañana. Y nosotros no teníamos plata para ir en el hotel. Y ahí dormimos ahí en la Plaza Uruguaya. Foi formado un nuevo consejo de administración y alquilaron un silo que se llama el silo de Daló, aquí, ahí cerquita, que hoy es de la cooperativa. Se construye el primer silo de la cooperativa, la oficina pequeña que había, y se empieza con el supermercado y el surtidor también ya de combustible. Ahí vino el supermercado, no había energía eléctrica, con un motorcito, y ahí funcionaba todo. Y ahí empezó a crecer, ahí vino la energía y empezó a crecer, fue a full. Entonces de ahí en adelante ya tenía vida propia la cooperativa. En el 86 ya recibimos más de 3.000 toneladas de soja. Me acuerdo, 3.000 y algo toneladas. Desde ahí, desde esta fecha adelante, prácticamente la cooperativa siempre tuvo un constante desarrollo, donde ella después, en 89, tuvo un local propio, construyó su propio silo y ahí dejamos este local que hoy está aquí como museo para la cooperativa Pindó. Y empezamos con un silo de 6.000 toneladas. Hoy superamos ampliamente las 200.000 toneladas ya de almacenaje en ese local. Y también, aparte de granos, que el rubro principal es la soja, el segundo rubro en aquel tiempo era trigo. Con el tiempo el trigo fue cambiando para maíz. Entonces hoy es soja, maíz y después trigo, ¿no? Y con ese aumento de trigo, nosotros tuvimos que migrar un poco también para otras partes para poder recepcionar esos granos de los asociados, que fue donde nosotros empezamos con la parte de industria, que la fábrica de balanceado funcionó varios años en este local aquí también, después cambiamos ahí arriba. Producimos sémolas,
para la fábrica de cerveza, la harina y el germe de maíz, donde vuelve para nuestro asociado. Entonces, en forma general, la cooperativa siempre procuró tener un servicio a lo social donde desde la siembra hasta la comercialización para poder cerrar el círculo con los asociados. La primera cooperativa en Paraguay a exportar soja fue Cooperativa Pindó. Yo trabajamos del año 90 esa parte, ¿verdad? Aquí en la cooperativa Pindó, el asociado tiene todo lo que necesita. Sea comida, sea plata, sea financiamiento, sea semillas, sea abono, todo lo que él necesita para trabajar el año, él tiene disponible en la cooperativa financiado. En el momento de cosecha, aquí el productor, cuando a las 5 de la mañana ya se despertó. Él está tomando o su mate o su café. Y enseguida preparando su máquina. Para las 7:30, a las 8, la máquina tiene que estar allá en el campo ya preparada para empezar cosechas. Y se trabaja determinados días, a veces hasta las 10, las 11, la medianoche, dependiendo la posibilidad que el tiempo da, que no hay humedad en el campo, se aprovecha lo máximo de los horarios. Entonces es un momento que todo el productor se dedica al máximo, porque ese es el trabajo, el beneficio que está llegando en ese momento del trabajo del año, ¿verdad? Entonces ahí vos no podés perder tu tiempo, vos tenés que despertarte, ¿verdad? Claro que como aquí nosotros la cooperativa tenemos un departamento técnico que le da toda la asistencia, enseñando cómo se aplican los productos, la hora de aplicación, el momento exacto para que él pueda lograr la mejor cosecha posible, ¿verdad? Hoy contamos con certificación la parte de semillas, que es ISO 9001, hace ya varios años que estamos con esa certificación. Ampliamos para la parte de departamento técnico de insumos, que también está certificada, y futuramente ahora vamos para la parte de silos también. Yo creo que hoy en la actualidad tenemos todo ya que la cooperativa ofrece, ¿verdad? Tenemos el supermercado, los combustibles, los insumos, los repuestos, crédito cuando el productor necesita. Tenemos capacidad estática suficiente para recibir toda la producción. Estamos instalados en 7 lugares con silos. Entonces estamos cerca del productor porque la colonia se expandió también. El asociado buscó más terreno. Entonces se fue donde había más tierra. Entonces la cooperativa está siempre al lado del productor ahí para darle también un poco de facilidad para entregar su producción. Entonces hoy la cooperativa es, para mi punto de vista, es el pulmón de la ciudad. Siempre fue y continúa siendo. A más de 40 años atrás, por este camino no había transporte, no había colectivo y muchos de nosotros andamos caminando a pie por estas picadas. Siempre había promesas. Bueno, próximo año va a iniciar la ruta en San Cristóbal. Y esto pasaba un gobierno, pasaba gestiones, pasaba ministro, pasaba otra etapa y siempre seguía en el discurso. Y yo me acuerdo que un día le dije, eso va a ir pasando de años y años, pasamos 30 años, llegamos casi los 40 años y no tenemos. Formamos un equipo de gestión. Entonces con estas gestiones empezamos
a trabajar con las empresas privadas, hicimos los estudios de factibilidad socioeconómico, en fin, hicimos todo en el sector privado. Y gracias a Dios, las empresas, los empresarios nos ayudaron muchísimo, costó mucho dinero. Y seguimos haciendo los otros proyectos para el futuro. La gestión privada ayuda. Queremos llegar así a Paso Jehová, Independencia, unir los 3 departamentos por esta ruta, por eso se llama. Varios distritos, varios departamentos, ruta de la integración. Teníamos una dificultad muy grande en los caminos por la cuestión de días de lluvias, muchos días de sol, con mucha polvadera. Entonces surgió dentro de la cooperativa Pindón, el consejo, una idea de empezarmos ahí un trabajo de empedrado en los caminos vecinales. Empezamos en 2010 preparando algunas partes más difíciles que serían las ribadas. Entonces la cooperativa aportaba eso y se hacía esa parte derribada. Bueno, viendo el trabajo eso que era importante, se extendió la idea, cambiamos un poco la forma de hacer eso. ¿Cómo hicimos? Le propusimos a la asamblea de la cooperativa de empezar un trabajo de eso, la cooperativa aportando 50% del valor y lo otro 50% los vecinos del camino. Idea esa que hubo un apoyo total y arrancamos. ¿A dónde estamos hoy ya? Con 100 kilómetros de empedrado preparados dentro de la área de abrangência de la cooperativa y el proyecto sigue. La cooperativa es muy buena aquí en la colonia, que tiene los comités, tiene la Secope. Yo participé 18 años. En la Secope se hacían los cursos y trabajaba también, hacíamos para homenajear a las madres, Día de la Madre, Día del Municipio, y Día de Fundación de la Cooperativa. Mucho se trabajaba, pero ahora ya hace 5 años que no estoy más. Pero es muy, muy buena. La cooperativa es excelente. Y mi marido era socio fundador, número 4. Él era un hombre cooperativista. Mucho trabajó por la cooperativa, que dio su vida por la cooperativa. Era un hombre muy trabajador, plantaba mucho árbol. Por eso yo vivo en el monte, porque mi marido plantó mucho árbol. Y así los nietos también aprendieron con él a formar un monte. Muy, muy hermoso. Los jóvenes de la cooperativa, ¿verdad? Trabajamos con la recuperación de nacientes, siempre estamos cuidando con la reforestación y cómo trabajar en la agricultura, van enseñando a nosotros a cosechar, sembrar, de todo, ¿verdad? Manejo con ganado, con huerta. Tenemos que preservar esto y dejarles una buena vista de lo que está aconteciendo hoy en día para las nuevas generaciones, ¿verdad? Hay que pensar un poco en industrialización, seguir apoyando siempre al productor, incentivar a los jóvenes que hoy de repente ya no ve de repente esa dificultad que se tenía antes, que hoy es todo más fácil. Mañana, pasado mañana, ellos tienen que llevar esa cooperativa, que tienen que ser los dirigentes y los directores de esa cooperativa. Entonces necesitamos que alguien siga ese camino para que la cooperativa siempre sea el pulmón para toda la colonia.